Bajo la presidencia de Cándido Aguilar, se inició el estudio del dictamen del artículo tercero constitucional. Recordemos que el artículo del proyecto decía así, que habría una libertad de enseñanza, pero que ésta sería laica y que se dé en los establecimientos de educación. La enseñanza religiosa da explicaciones de ideas muy abstractas, ideas que son difíciles de asimilar a la inteligencia de la niñez. En el siglo XVIII, la enseñanza popular era eminentemente religiosa y no podía haber sido de otra manera, dado el retraso moral que yacía aún en la humanidad. El niño iba a la escuela solamente a adquirir conocimientos erróneos y absurdos, pero en el siglo XIX la enseñanza oficial dejó de ser religiosa. El maestro dejaba de enseñar mentiras, ya que la patria le confiaba sus retoños para que él los transformara en lo que llamaban hombres de verdad. Todo esto se da a través del laicismo. Este decía que no se debía de tratar en las aulas asuntos algunos que tengan que ver con la iglesia o la religión, pero respetar las creencias que tenían desde su hogar, aunque éstas sean erróneas y absurdas. La escuela del siglo XVIII enseñaba error. La escuela del siglo XIX no lo enseñaba, pero lo respetaba. Y se pretendía que la escuela del siglo XX lo combata, por más tradicionalmente respetuoso que sea. En Querétaro, el 10 de diciembre de 1910, se llevó a cabo un debate entre diputados. En Querétaro, el 10 de diciembre de 1910, se llevó a cabo. Pretendía que la escuela del siglo XX lo combata, por más tradicionalmente respetuoso que sea. En Querétaro, el 10 de diciembre de 1910, se llevó a cabo un debate entre diputados para discutir sobre el artículo tercero constitucional. Ahí había diputados que estaban en contra y también muchos que estaban a favor, donde llegaron a una conclusión, se le puede llamar así. ¿Cómo podía estar formulada este artículo? Y se quedó que el artículo tercero, en la enseñanza oficial y particular en las escuelas primarias, fuera laica, que no se permitiría ninguna congregación religiosa, ni a miembros, ni ningún culto dedicarse a la enseñanza. La expansión de la educación fue resultado de un conjunto de esfuerzos de autoridades, tanto federales como estatales, al igual que de maestros y pedagogos de todo el país. En congresos nacionales y locales lucharon por complementar las débiles medidas del Ejecutivo Federal. Las autoridades se esforzaron por disminuir los obstáculos que, a su manera de ver, impedían las asistencias a las escuelas. Con la Constitución de 1917, algunas propuestas y medidas cobraron dimensión nacional. Los preceptos de laicismo, gratuidad y obligatoriedad en la enseñanza adquirieron categoría constitucional. El Congreso Nacional de Educación Primaria, que Justo Sierra había convocado en 1902, se llevó a cabo en 1910, después de pasar por numerosos obstáculos. Las preocupaciones no habían variado mucho desde 1889. Los debates se centraron en educación popular, federalización, modernización de la enseñanza, uniformidad, educación laica, gratuita y obligatoria. En varios estados se intentó la modernización del sistema educativo. Los congresos nacionales y estatales
marcaron la ruta para alcanzar metas largamente anheladas: la uniformidad de la enseñanza y la expansión de la educación popular. Los cambios legislativos tuvieron repercusiones a largo y corto plazo, y la inconformidad del artículo tercero se extendía. Hubo desacuerdos, sobre todo con el término laico, ya que para unos era un atentado a la libertad. Después de la muerte de Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta quisieron poner en pie al país después de los 10 años de guerra civil. Esto con ayuda de personas de clases populares, pero primero tenían que poner en pie al gobierno. Vasconcelos propuso en marcha diversos departamentos, entre ellos bibliotecas y de bellas artes. Él tenía una preocupación, y esta era por poner más la civilización occidental en vez de estimular las expresiones nacionales, pues él decía que la cumbre de las civilizaciones eran los clásicos, en este caso los griegos y los romanos. La revolución había alentado la alfabetización y el interés por aprender a leer y escribir. Una vez el país pacificado, la novela La Revolución conquistó al público lector. En este año había pocas novelas, pero estas solamente se difundían por revistas literarias y eran entregadas en seminarios. Existían pocas editoriales. La editorial Hermanos Porrúa era la mayor en ese momento. En esta editaban textos de ingeniería, medicina y derecho. Las lecturas clásicas para niños fueron preparadas por los jóvenes colaboradores de Vasconcelos, Torres Bodet, Salvador Novo, José Gorostiza y Palma Guillén. Estas lecturas pretendían combinar la lectura gradual, práctica, copiada del inglés, inútil e inadecuado para el español. Editores y libreros protestaron de nuevo por la adopción de estas lecturas como texto y las consideraron imposición y medida arcaica. Vasconcelos lo defendió diciendo que los clásicos eran de uso común en escuelas europeas. La SEP reanudó la publicación del Boletín de Instrucción Pública, convertido en Boletín de la Secretaría de Educación Pública. Reseñaba actividades de diferentes departamentos de la Secretaría. El Maestro fue una publicación periódica representativa del vasconcelismo. En esta se mostraban dos preocupaciones. La primera era la expansión de un sistema nacionalista de educación popular. En esta también promoción de un movimiento cultural modernizador. Se mantuvo en circulación esta revista entre abril de 1921 y julio de 1923, con algunas irregularidades. El Maestro mostró refinamiento intelectual de una élite, pero no logró plenamente su objetivo de ser una revista de cultura nacional. El país carecía de bibliotecas. Para Vasconcelos, las bibliotecas eran los pilares de su proyecto cultural y eran tan importantes como las escuelas. Formó bibliotecas con la colaboración del director del Departamento de Bibliotecas Populares. El arte en busca del pueblo. Por medio del Departamento de Bellas Artes, el Estado se convirtió en patrocinador de las manifestaciones artísticas. Para Vasconcelos, la pintura, la música, formaban parte esencial de su proyecto cultural nacionalista. Este fue dividido en dos secciones. La primera comprendía, entre otras instituciones, al Museo Nacional de Historia, la Escuela Nacional de Música y la Academia de Bellas Artes. La segunda sección estaba formada por las direcciones de Cultura Estética, Educación Física y Dibujos y Trabajos Manuales. Educación del pueblo. La Ley de Escuelas de Instrucción Pública fue aprobada por el presidente Francisco León de la Barra el 30 de mayo de 1911.
Estas escuelas tenían como propósito ser dirigidas principalmente a los indígenas. Educación del pueblo. La Ley de Escuelas de Instrucción Rudimentaria fue aprobada por el presidente interino Francisco León de la Barra el 30 de mayo de 1911. Esta ley autorizaba al Ejecutivo Federal a establecer escuelas de primeras letras, las que se impartían en 2 cursos anuales: castellano, lectura y escritura, y operaciones fundamentales de aritmética. Las escuelas estarían abiertas a todos, preferentemente a los indígenas, y para estimular la asistencia se distribuían vestido y alimentos. Aunque la ley convertía al gobierno central en un agente federal de educación, dicha ley inicialmente fue admitida por los estados, a excepción de Coahuila y Colima, celosos por la autonomía, y en Guanajuato fue rechazada por los hacendados. Según el censo de 1910, aproximadamente 20% de la población estaba integrada por 49 familias étnicas, que hablaban 72 idiomas y cuya diversidad los aislaba entre sí y el resto del país. En Oaxaca y Yucatán, la mitad de la población desconocía la lengua nacional. Esta ley se logró impulsar en el gobierno de León Barra, pero, obstante, en el de Francisco I. Madero, y dio lugar a un combate. Uno de los opositores de esta ley fue el subsecretario de Instrucción Pública, Alberto Paine. Para los pedagogos del Porfiriato, la instrucción solamente era un medio para lograr la educación. Quienes participaron en la encuesta de Paine coincidían en que impartir las mismas enseñanzas abstractas a una población heterogénea podría convertir a las escuelas en fábricas de zapatistas, que la población indígena, índole y perezosa como era llamada, de cuya capacidad intelectual se dudaba, era un peso para la porción hispánica de la población. Hubo que extender la castellanización, pues para muchos representaba la base para consolidar un Estado democrático. Gregorio Torres Quintero, encargado de la sección de instrucción rudimentaria, estuvo de acuerdo con que la poliglosis y la conservación de las lenguas locales focalizaban la civilización y la formación del alma nacional, y recomendaba la enseñanza directa, sin traducción, política, seguidas al cardenismo, en que se buscaron nuevos caminos y la educación bilingüe comenzó a considerarse una mejor opción. En la encuesta hecha por Panis se discutieron los conocimientos básicos para todo el país y se hizo ver la urgencia de las escuelas de enseñanza agrícola e industrial, de normales regionales y la obligación de los empresarios en la educación. Se crearon alrededor de 200 escuelas durante la década de la Revolución y en 1912, debido a conflictos, se suspendieron la fundación de escuelas rudimentarias en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Morelos y Coahuila. Estas influyeron en la conformación de un futuro sistema educativo federal. En la práctica, las escuelitas mezclaron a niños y adultos en estrechos locales y carecieron de mobiliario y material de trabajo. No se apegaron a un programa ni a un calendario estricto. Para los padres la escuela era una institución ajena. Necesitaban el trabajo de sus hijos y no había tiempo para el estudio. El éxito de la escuela rural dependía en buena medida de la habilidad del maestro para adaptarse al entorno y negociar con los padres de familia y los grupos de poder local. Según el artículo 3 de la nueva Constitución de 1917, la educación elemental oficial sería laica y gratuita. El artículo 31 la declaró obligatoria. El intento de imponer límites al poder de la Iglesia Católica en la educación y excluir al clero de la enseñanza era considerado un atentado contra la libertad y el laicismo, una restricción en la educación. Por otra parte, el artículo 14 transitorio de la Constitución suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. En el Distrito Federal y casi todo el país, la educación pasó de nuevo a manos de los municipios. Con el cambio constitucional, la preparatoria quedó bajo la dependencia del gobierno de la Ciudad de México y en 1918 pasó al gobierno federal. Adolfo de la Huerta puso al frente del departamento universitario a José Vasconcelos. Vasconcelos devolvió a la universidad sus funciones, le reintegró la Escuela Nacional Preparatoria y la comprometió con una obra de educación popular y de regeneración moral. Con el apoyo de Álvaro Obregón, Vasconcelos, como rector de la universidad, había iniciado una campaña nacional de alfabetización con rasgos de cruzada religiosa, combatiendo la ignorancia como un verdadero enemigo público. La difusión de la lectura, el impulso a la pintura, el teatro y a la música y el deporte eran parte esencial de la nueva empresa. La labor editorial complementó la campaña de alfabetización. Los talleres gráficos de la Nación pasaron a la universidad y después a la Secretaría
de educación pública. Para poner al alcance de los recién alfabetizados y del público las obras más extensas de la literatura universal. De las prendas oficiales salieron 17 de los 100 títulos proyectados, en tirajes de miles de libros que incluían lecturas indispensables. En la capital, los teatros y cines, salones y plazas públicas, mercados y jardines transformaron en centros de alfabetización y de actividades educativas y culturales. Los centros culturales para adultos. Se crearon centros culturales para adultos, 15 escuelas nocturnas para varones y 10 para mujeres que impartían alfabetización primaria, elemental, oficios diversos y enseñanza doméstica. La reforma constitucional a la federación, a establecer instituciones y sostener escuelas de cualquier tipo y grado y legislar en todo lo que se refiriera a ellas. Las escuelas municipales estaban situadas en barrios populosos, alojados en edificios inadecuados. Cerca de la mitad de maestros carecía de un título. El ayuntamiento de la ciudad otorgó a la Secretaría de Educación el manejo administrativo de 100 planteles. Vasconcelos remodeló la escuela y fundó centros escolares en colonias populares. Renovó edificios públicos, como fue el de la Secretaría. Creó también numerosas bibliotecas de todo tipo. Para federalizar la enseñanza y tener presencia de las diferentes entidades, la SEP firmó contratos o convenios con la mayoría de los estados y se apropió de escuelas e instituciones y llegó a la centralización total. Brindó apoyo económico para mejorar sueldos y fundó escuelas nocturnas o centros culturales. La acción del gobierno federal se dirigió preferentemente al medio rural. Las localidades más pobladas fueron las más beneficiadas. La educación escolar debería moldear a un nuevo hombre, sano, diligente y moral, y homogeneizar hábitos y costumbres en bien de la unidad nacional. Las escuelas con frecuencia se basaron en estructuras sociales, tradiciones, y los maestros adaptaron los lineamientos oficiales a las necesidades o exigencias de sus educandos. Los educadores ajustaban horarios y calendarios a los tiempos de la comunidad y alteraban programas debido al trabajo de los niños en el hogar o en el campo, de manera la escuela que era rechazada por los padres de familia de no ser así. Jóvenes estudiantes convertidos en misioneros laicos debían formar maestros o monitores para casas del pueblo, donde además de enseñar a adultos en sesiones nocturnas, las misiones culturales creadas en 1913 apoyaron la preparación de los primeros maestros rurales, federales y llevaron a las comunidades un mensaje civilizador. Los misioneros intentaban capacitar a los docentes y mejorar el trabajo, la producción y la vida cotidiana de los vecinos. El presidente Plutarco Elías Calles impulsó el gobierno de leyes e instituciones en la educación como pilar de un programa económico nacionalista y de desarrollo rural. Calles buscó civilizar a los indígenas, homogeneizar sus hábitos y manifestaciones culturales y hacer el trabajo más productivo y eficiente, modernizar y moralizar a la población. Calles promovió la enseñanza técnica en difundir en los trabajadores libros y folletos sobre la vida industrial y cultivos, e impuso el arte útil que capacitaría a ellos para ganarse la vida. Fomentó actividades manuales y corporales que mostraran la importancia de la cooperación en el mejoramiento de la colectividad. El niño debería aprender haciendo. Las escuelas rurales deberían incluir tareas agrícolas y las urbanas actividades industriales y labores domésticas. Las casas del pueblo cambiaron su nombre por el de escuelas rurales. Se esforzaban cada vez más por transformar los hábitos domésticos, modernizar las técnicas agrícolas y industrializar rurales. Promover campañas de higiene y salud, fomentar la recreación, las manifestaciones artísticas y los deportes. Los maestros rurales estaban poco preparados para estas tareas. No habían estudiado demasiado, ni terminado su educación primaria. Habían visitado solamente una escuela normal o cursado 2 años en ella. La Normal Federal de Tecámbaro, Michoacán, se sumó a varias normales rurales. Los egresados tuvieron poco peso en el panorama educativo nacional. Predominaron los maestros improvisados que suplían la falta de preparación con ingenio y en el 1924 la Escuela de Altos Estudios, convertida en la Facultad de Filosofía y Letras, creó una especialización de educación rural para formar maestros inspirada en la que se ofrecían en Teachcoyal. La Escuela Central Agrícola, la más representativa del régimen, deberían formar agricultores prósperos
y modelos semejantes a los farms de Estados Unidos. En el 1933, las escuelas centrales agrícolas pasaron a la Secretaría de Educación y fueron fusionadas con las normales rurales y las misiones culturales para integrar una nueva institución de la Escuela Regional Campesina, que debería formar expertos agrícolas y maestros de agricultura. El Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercio coordinó las escuelas vocacionales, técnicas que aumentaron poco, pero crecieron en importancia. En la capital, las femeninas, entre las que destacaba la Corregidora de Querétaro, la Escuela Nacional de Enseñanza Doméstica, la Escuela Gabriela Maistral y Sor Juana Inés de la Cruz. Algunas de ellas estaban dedicadas fundamentalmente a formar buenas madres y amas de casa. Instituciones como el Instituto Tecnológico Industrial y la Escuela Técnica Nacional de Constructores buscaban convertir a los varones en trabajadores eficientes. En el siglo XIX cambió el sentido de la ciencia, técnica y desarrollo de mercados, y también cambió la vida durante este siglo. El pensamiento educativo en el México revolucionario. La educación es una actividad social que ha permitido preservar la cultura, asimilar y desarrollar la ciencia, ampliar el estado de artes, afianzar la libertad y socializar al individuo. El intento por transformar la sociedad a partir de la educación que tuvo lugar en el Imperio Español, tanto en América como en la península, data del siglo de las luces bajo la dinastía de los Borbones. En el transcurso del siglo XIX, la educación cambió el sentido de la ciencia, la técnica y transformó las condiciones de desarrollo de los mercados y la vida en el presente siglo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. La construcción de un modelo educativo debe remontarse a las ideas de masificación. Este fenómeno afecta negativamente el proceso educativo, pues propicia que disminuya en gran medida la capacidad de los educadores en cada nivel de enseñanza para transmitir conocimientos. Asimismo, propicia que funcionarios en vocación de servicio ocupen posiciones directivas y que aún así existe un alto índice de la población analfabeta. Aparte de la consideración que México ha hecho en la educación, siempre ha desempeñado un papel sustancial en favor del desarrollo de su sociedad. En el siglo XIX, la tendencia liberal positivista, con el impulso que dio la estructura educativa de la época, no ofreció los elementos suficientes para acercarse a lo que es una filosofía educativa. No fue hasta que Vasconcelos, con los esfuerzos por conceptualizar y eslabonar coherentemente entre sí una visión del mundo y del hombre, un conjunto de valores, una teoría de conocimiento y una teoría educativa, empezó a estar cerca de formar una verdadera filosofía educativa, lógicamente decantada. La cruzada vasconcelista, la educación como recurso fundamental para alcanzar una entidad nacional. José Vasconcelos cuestionó y enfrentó y derrumbó en su juventud la llamada generación del centenario, que impulsaba el gradualismo positivista y el racionalismo. Vasconcelos estaba convencido de que la educación constituía un elemento de liberación humana y que a su vez generaba la libertad de creencias. Su proyecto educativo rescataba al pueblo de la inacción inactual generada a lo largo de los años de humillación en los que había sido obligados a no actuar y lo redemitía, permitiéndole aumentar su confianza e identidad mediante el orden y la disciplina. El planteamiento de Vasconcelista fue de carácter universal porque confrontaba y conciliaba a nuestra nación con el mundo a partir de su concepción latinoamericana. La educación debería fomentar los vínculos sociales como un instrumento que fortaleciera la solidaridad entre los mexicanos. Vería la industrialización como un medio para promover el bienestar. Haría de la ciencia, la cultura y la tecnología una herramienta para consolidar la nación. Aumentaría los conocimientos geográficos, antropológicos y la complejidad social del país para acrecentar con aquello la conciencia sobre la importancia de la entidad nacional. Para Vasconcelos, la escuela era una instancia donde la educación se orientaba hacia el saber, no tanto para descubrir y acceder al poder, sino como un instrumento para que el hombre pudiera hacer lo que tenía que hacer. Esta síntesis humana no podía improvisarse. Si el niño no antes aprendía con disciplina e imaginación a partir del conocimiento de las grandes corporaciones sociales. La labor institucional de Vasconcelos, impulsada con el establecimiento de la Secretaría de Educación Pública, la educación debía ir a los marginados, estar guiada por las preocupaciones democráticas. Su deber ser conquistar y formar hombres con confianza en sí mismos, que emplearan su energía sobrante en el bien de los demás. La pobreza y la ignorancia son los mayores enemigos del progreso. Resolverlos precisaba la educación para subsanar grandes males como este. La educación debía construir, promover y difundir una identidad tejida con el contacto entre España y América precolombiana.
Para Vasconcelos la educación no era más que una ciencia, que había que sumarle un carácter normativo, de ahí sus semejanzas con la ética o la política. El objeto final del sistema educativo de Vasconcelos radicaba en transformar la realidad en todas sus manifestaciones. Era necesario combatir la opresión que durante siglos había pesado sobre el mexicano, porque le impedía cristalizar sus esfuerzos en favor de la actividad productiva e imaginativa. La escuela, bajo la concepción vasconcelista, guiada por valores de equidad y distribución de riqueza, era un instrumento de liberación humana para todos y no como prerrogativa exclusiva de una minoría. Como titular del ministerio, Vasconcelos se caracterizó por educar el estigma por hacer las cosas tan rápido en materia educativa. Movió a la sociedad a partir de la recuperación de un pasado, de la historia universal. Hizo de cada maestro un misionero cultural, un apóstol de una nueva palabra educativa, un protagonista de la integración nacional del país, en la práctica que ya conocía, y sembraba la semilla de una nueva conciencia nacional. La importancia de este proyecto vasconcelista escribe en su concepción que la educación debe consolidar la nación, incrementar los lazos de solidaridad entre los mexicanos. La educación es una herramienta para Vasconcelos y sus contemporáneos sientan las bases para el desarrollo ulterior de México revolucionario. La escuela social de Moisés Sáenz, entre el humanismo vasconcelista y la educación socialista. Para Moisés Sáenz, su secretario de Manuel Purincau significaba la actividad que nos prepara para la vida. A partir de esta concepción surgió y se desarrolló la escuela rural en la historia educativa del país. Esta fue una de las aportaciones y realidades más sucesivas cuya paternidad corresponde a Sanz. Entre el humanismo y el pragmatismo es posible que la síntesis Vasconcelos y Sáenz. La concepción de Vasconcelos se anclaba dentro de una percepción cultural y ampliada y universal. La de Sáenz optaba por refugiarse en una concepción social que retomaba experiencias de otras actitudes, una civilización cultural a favor del mestizaje. El otro invitaba al indio a formar parte de una familia mexicana, sin violentar su identidad, construida con base en una sensibilidad diferente a través de la milenaria. La educación y el realismo socialista, Narciso Bastos y Lázaro Cárdenas. Los orígenes de educación socialista se remontaban a escuelas racionalistas, fundadas en 1912, combatían ideas religiosas a partir de la premisa de la religión, deformaba la mente de los niños y los inclinaba a admitir dogmas sin fundamento racional alguno. Este tipo de instrucciones apenas manifestadas por su preocupación en los aspectos sociales. Con la Segunda Guerra Mundial se introdujo al país una doctrina de unidad nacional, donde a su vez se introdujo una escuela moderna que se llamaba la Escuela del Amor. La educación era percibida como un medio para transformar a la sociedad en unidad y solidaridad. Educación como factor de unidad y cohesión. Ávila Camacho, como presidente de 1940 a 1946, exigía en la educación políticas que atacaran los rezagos y carencias de escuelas rurales. La política educativa se concentraba en la instrucción urbana, en particular el trabajo industrial. Más tarde, se le asignó la tarea de doctrina constante de paz, de formación para la democracia y de preparación para la justicia. La Ley Orgánica de la Educación Pública de 1942, del artículo 3 constitucional, establece que el contenido de planes y programas en educación primaria sería la misma en escuelas urbanas, rurales y semiurbanas. Ávila Camacho intensificó la alfabetización y apoyó la formación de docentes. Las escuelas normales rurales y las escuelas prácticas de agricultura volvieron a funcionar de manera independiente. Un aspecto negativo es que había pocos planes de estudios de la segunda educación y las secundarias eran variadas y con distintos tipos de orientaciones, duraciones y planes de estudios. Un dato importante es que en 1943 nace el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como el CENTE. Ávila Camacho modificó el artículo 3 constitucional, donde suprimió la orientación socialista de la educación,
ratificando el carácter laico de la educación y su espíritu nacionalista y demócrata. Miguel Alemán continuó con la política de Camacho. La administración de Alemán propuso la organización y articulación de un sistema nacional de educación, existiendo un punto muy importante, que era la permanencia de los estudiantes, la cual no debía verse condicionada más que por la aptitud y vocación. Influyó el hecho de una abrumadora matrícula estudiantil estancada en la educación primaria. Al iniciar los años 50, el sistema educativo enfrentó un nuevo problema en la primaria, la cual fue la deserción escolar. Alemán continuó con la alfabetización e impulsó la educación normal, construyendo más de 4.000 centros escolares y reparando cerca de 2.500. En el gobierno de Alemán también surgieron instituciones y dependencias como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de la Juventud y los primeros tecnológicos dependientes del Instituto Nacional Politécnico, entre otros. Hubo un intenso crecimiento demográfico y con esto el crecimiento de los índices de población estudiantil en la educación primaria. El gobierno de Ruiz Cortines aumentó el número de docentes. También combatió el analfabetismo. Creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, quienes se encargaron de reformar planes de estudios en la educación primaria y el fortalecimiento en la educación secundaria. López Mateo intensificó esfuerzos en aumentar la calidad y cobertura de la educación primaria. Con este esfuerzo se creó el Plan de 11 años, que más tarde fue considerado el primer esfuerzo de planeación educativa en México. Un cambio de este plan fue la modificación de los turnos. El turno diurnos pasó a turnos matutinos y vespertinos, con lo cual se incrementaron los estudiantes por escuelas. En 1959 se funda la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. A pesar de todas estas acciones, seguía existiendo un nivel muy mínimo de estudiantes en educación secundaria, preparatoria y universidades. Ávila Camacho, al asumir la presidencia, obtiene una nueva ideología, la cual es de unidad nacional, donde no solo propone proyectos para la nación, sino también un estricto orden en las facciones políticas, las cuales eran un obstáculo para la unidad nacional. La Segunda Guerra fue una maniobra para justificar su cambio de ideología, así como el crecimiento económico, alcanzar el progreso y la modernización. Para ello, necesitaba comenzar con la modificación de la educación. Sus puntos eran afirmar los valores y el nacionalismo mediante el fortalecimiento de vínculos sociales. Tras la renuncia de Ponton, asume el cargo de la educación Béjar Vázquez, quien tenía dos puntos fundamentales. El primero era el combate a las escuelas socialistas y el segundo era la reconciliación de la educación con la Iglesia. La Escuela del Amor buscaba la unión de todos los mexicanos sin importar su contexto y sobre todo al individuo lo tomaba como el centro de atención. No estaba a favor de la educación mixta, pues argumentaba que la política socialista de educar al hombre y a la mujer en conjunto era un sistema que repugnaba a la nación. Hubo protesta por estas decisiones, pues se protestaba la acción, ya que no existían las escuelas y los docentes para hombres y mujeres. Tiempo después, se matiza el término revolucionario y se crean políticas con valores y normas
para lograr la identidad nacional. Los nuevos programas ya no eran coeducativos o emancipadores, como en el Plan de 1935. Ahora eran flexibles, graduados, nacionales y perfectibles. Las materias se dividían en instrumentales e informativas. A las primeras corresponden lenguas, aritmética, geometría, dibujo, trabajos manuales, economía doméstica, además de educación física, música y cantos. Las informativas comprendían de ciencias naturales y ciencias sociales. Los castigos corporales estaban estrictamente prohibidos. Los planteles urbanos, considerados la nueva escuela, se apegaban más al modelo, mientras que en las escuelas rurales era muy difícil establecer mínimamente un calendario oficial, pues en las festividades religiosas eran desérticas las escuelas. Además, tampoco era posible un horario, pues el tiempo en clases era medido por la salida y puesta del sol. Por estas razones, las escuelas rurales tenían baja eficiencia. Existía un gran desequilibrio entre ambas escuelas. Mientras las urbanas crecían en diferentes aspectos, las rurales se estancaban cada vez más. Un punto muy importante es que tras la unificación magisterial en diciembre de 1943 se crea el CENTE, el cual es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Torres Bodet lanzó una nueva campaña contra el analfabetismo, combatir la ignorancia y la participación de México en la Guerra del Pacífico como aliado de Estados Unidos. Presentaron una continuación de la lucha revolucionaria en pos de la autonomía política, la libertad y la justicia, abriendo o desplazando a un lado partidismos o proselitismos doctrinarios.